Bueno, bien. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, algunos nos conocemos, si no todos. Estuvimos en Nuevo Testamento 1. Bueno, les voy a explicar, antes de explicarles, les voy a compartir el PowerPoint de la clase que vamos a ver hoy día. Esta clase es más bien de enseñanza. Ya les voy a explicar por qué. Después vamos a tener otra más para todas preguntas de ustedes, ¿no? De todos modos, digamos, cualquier duda que vayan teniendo, cualquier dificultad me escriben, ¿no? Lo que pasa es que me pareció, y ya lo he hecho en otras cursadas, agregar una parte, desde que yo me hice cargo de esta cátedra, agregarle una parte que me parecía que les podía hacer bien a ustedes, y es el tema de las cartas católicas. Ustedes vieron o están viendo San Pablo, van a ver el Apocalipsis, y hay un bache en el medio que es el tema de las cartas católicas. Si bien no va a ser con tanta exigencia, ni va a ser una clase nomás, al menos para despertarle la inquietud de estas cartas que tienen la misma importancia, digamos, que las cartas de Pablo, ¿no? Nada más que están escritas por otros apóstoles, ¿no? Entonces, mi idea es compartir con ustedes hoy día las cartas católicas. Entonces, hice un PowerPoint y les voy a decir, como es una clase, es una actividad, ¿ok? Al ser una actividad, ustedes al participar de la clase la tienen aprobada, ¿ok? En cambio, los que no vienen por alguna dificultad o alguna cosa que han tenido, que no han estado en clase, van a tener que hacer un pequeño cuestionario chiquito. El cuestionario es tendiendo a que vean el video, ¿no? Y puedan entender lo que uno ha hecho. Pero para ustedes, ahora les comparto, espérenme un segundito. Yep. Bien. Aquí estamos. Muy bien. Déjenme abrir herramientas. No. ¿Dónde está? Corazón. Acá está, presentar. Bien. Ahí se está cargando. Bien. ¿Lo ven ahí? ¿Ven? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bien. Buenísimo. Esta clase virtual, entonces, son las cartas católicas, ¿sí? Se ha movido un poco. Este es el problema, que ahora he entrado en conflicto Google con Office. Entonces lo que subís a Google sube con algunas dificultades. ¿Ok? Bueno, las cartas católicas son Santiago, Pedro, Juan y Judas, ¿no? Falta hoy, ahí Judas, que no sé por qué desapareció. Bueno, entonces lo que vamos a, les explico un poquito. Abajo del video que voy a subir, ustedes van a ver una especie de un foro donde dice: yo estuve en la clase, ¿ok? Yo estuve en la clase del lunes 20, bueno, El lunes 18. 18 del 10 del 2010. Bueno, yo estuve. ¿Cómo
sé yo que ustedes tuvieron, se tienen que sacar una selfie, ¿no? O sea, con la pantalla de la compu, ¿sí? Entonces, con el celu, con cualquier cosa. Y eso lo cargan ahí al foro, y entonces yo le pongo aprobado, ¿ok? Los que no están ahí es porque no vinieron. Entonces, ellos tienen que hacer una actividad, ¿m? Que es muy fácil la actividad, pero es para moverlos a escuchar la clase de hoy, ¿ok? Que va a estar grabada. ¿Se entiende? ¿Alguna dificultad? ¿No? Perfecto, ya saqué la foto. Bien, Ya está. bien. Lo que no lo han hecho, mientras yo estoy hablando, lo pueden ir sacando. ¿Ah? Perfecto. Sí, sí, Así que perfecto. no hay problema. Bueno, estas cartas dan para una conferencia o un curso, ¿no? Digo porque cada una de ellas tiene muchísimo material. Yo me voy a referir a ciertas cosas para cosa de que no se haga tan largo. Eh, este PowerPoint lo van a tener ahí también en el aula, entonces pueden ver el video y también pueden ver el PowerPoint por separado. El PowerPoint lo pongo como PDF eh, para que lo vean más claramente, digamos. O sea, es lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que lo pongo como PDF. Bueno, entonces vamos a la primera carta que vamos a ver, que es la única que escribió Santiago, ¿no? Santiago, esta carta yo les he puesto al principio de cada una de las cartas una expresión que más o menos resume lo más importante, pero dentro de la carta podemos encontrar varias otras cosas importantes, ¿no? Eh, esta carta es conocida por el tema de la fe en las obras. ¿Eh? Muéstrame tus obras y sabré que tiene fe, ¿no? La fe sin obras es cosa muerta, ¿no? Ahora vamos a ver algunos textos. Me gusta mucho ir al texto. Tienen como lectura obligatoria hasta el final. No tengo modo de saberlo, pero por favor sean fieles. Eh, lectura obligatoria a las cartas, ¿no? Eh, al menos una de estas cartas y las cartas de Pablo, ¿sí? Una de estas cartas, la que ustedes quieran, elijan una. Eh, están muy lindas, sobre todo la de Santiago, la primera de Pedro y la primera de Juan, ¿no? Que es a las que más me voy a referir y vamos a leer ciertos textos, ¿no? Porque a veces pasa que ustedes van a tener un examen, como es diplomatura, van a tener un examen donde van a tener que contestar preguntas, ¿no? Pero en la licenciatura tienen examen oral, ¿no? Al final. Y estas cartas católicas en la licenciatura, digo por si alguna vez se les da por hacer la licenciatura en educación religiosa, eh, las cartas, ellos tienen un seminario sobre las cartas católicas, o sea, tienen que investigar. Yo les doy todo esto que les doy a ustedes, pero ellos tienen que investigar un poquito más. Entonces, y tienen como lectura obligatoria todo, digamos. Pero bueno, ustedes no hay obligación, es solamente un poco moverlos a que se entusiasmen con estas cartas que realmente en estos tiempos en que estamos viviendo hay muchísimo material de positivo, ¿no? De ayuda. También les aconsejo, si quieren, no tiene nada que ver con la materia, pero sí, les aconsejo que lean los últimos profetas antes de la venida de Cristo, ¿no?
Nehemías y Esdras, que no son profetas, pero está bueno, digo, son de ese tiempo, del tiempo de la vuelta de Babilonia a Jerusalén, y después los profetas, los últimos profetas, que se llaman profetas post-exilio, ¿no? Les aconsejo que lo lean porque tiene muchísimo de ayuda para nosotros. Vean la parte positiva de estos profetas, ¿no? Lucas usa mucho en el Evangelio al principio, ¿no? Sobre el tema de los últimos profetas. Y o sea que él, al ser gentil, tenía un conocimiento del Antiguo Testamento bastante bueno. Bueno, los últimos profetas, como les nombro algunos, Ageo, ¿no? Malaquías, ¿quién? El tercer Isaías, que es Isaías desde el capítulo 50 hasta el final, ¿no? 51, 52 hasta el final. Después, ¿qué otro? Zacarías, pues. Zacarías está dividido en dos, ¿no? Si ven el segundo Zacarías, también tienen mensajes mesiánicos, ¿no? Muy mesiánico, quiere decir la venida. Después mensajes de la universalidad, porque en un principio Dios eligió a los judíos, pero sobre todo los últimos profetas hablan de que la cosa se va a extender, ¿no? Zacarías tiene varias visiones muy, muy lindas, ¿no? Los oráculos de Ageo también están muy buenos. Y bueno, Isaías es clarísimo. Y después Malaquías, ¿no? Malaquías quiere decir el enviado, entonces muchos piensan que el enviado es el tercer Zacarías. Algunos exégetas piensan que Malaquías es el último de los profetas, ¿no? Después de él van a pasar unos 100, 200 años y no va a haber profetas. No hay profetas, pero el mensaje es muy actual. Dios ya no manda más profetas porque ya se lo había dicho a Habacuc antes de que volvieran del exilio. Habacuc se enoja con Dios y le dice, ya llevamos 70 años en el exilio, no podemos salir, Dios, digamos, y no podemos ir al templo, todas cosas. Y entonces Dios le contesta, el justo vive de la fe. Y entonces empieza todo un proceso de apertura de la religión, donde sí, al principio es importante reconstruir el templo, pero después, ya en los últimos años, ya se esperaba la venida del Mesías, ¿no? Entonces, empieza todo un proceso de fe, que es el del Nuevo Testamento, y por eso Santiago, que vamos a ver qué Santiago es, apunta a esto, la fe y las obras. La fe y las obras. ¿Por qué? Porque había un problema con los judíos anteriormente con el tema de las obras, ¿no? Las obras de la carne, ¿no? De hecho, por eso fueron exiliados, ¿no? O sea, no cumplieron la ley, no cumplieron las obras de la ley y entonces fueron exiliados por Dios. Nabucodonosor los toma, se los lleva a Babilonia y después los rescatan los persas. Bueno, entonces, al venir, digamos, para dar un pantallazo histórico, viene Santiago. Santiago es de los primeros, es muy importante no solamente la carta, sino el personaje, el que escribe la carta. Y entonces apunta a la fe y las obras. Acuérdense que este tiempo es un tiempo muy difícil, un tiempo de persecución. ¿Ok? Ahí tienen más o menos cómo está la situación. Ellos están en Jerusalén, Santiago está en Jerusalén,
y se va a quedar en Jerusalén. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Bueno, entonces, el autor, Santiago. ¿Qué Santiago? Tenemos un montón de Santiago. Y acá está la cosa, ¿no? Entonces, fíjense, acá tienen el hermano del Señor, según Gálatas. San Pablo habla de un Santiago hermano del Señor. ¿Ok? No necesariamente es hermano de sangre. Puede ser compañero o que estaba cercano al Señor. Y lo pone San Pablo en la carta a los Gálatas. ¿Sí? Ahí aparece el primer Santiago. Después el segundo y el tercero. En la segunda y el tercero acá vamos a ver más o menos de quién se trata este Santiago. El apóstol, hijo de Alfeo. Este es el hijo de Alfeo. Hijo de María de Cleofás. ¿Sí? María de Cleofás, que lo sigue a Jesús hasta la cruz. ¿Sí? Se cree que María de Cleofás era la hermana de la Virgen María. Y acá dice abajo, y esto es importante, cabeza de la iglesia madre. Y por eso yo les decía que un Santiago va a estar en Jerusalén y no se va a ir de Jerusalén. ¿Dónde está la iglesia madre en el primer tiempo? En Jerusalén. ¿Ok? ¿Y por qué cabeza? Si la cabeza era Pedro, ¿sí? Pero Pedro era la cabeza de la iglesia entera. De Jerusalén, de la iglesia madre que es Jerusalén, era Santiago, el hijo de Alfeo. ¿Quién es el hijo de Alfeo? Santiago el menor. Si no entienden algo, me dicen, levantan la mano o me hablan, digamos, no te da problema. Santiago el menor, el hijo de Alfeo, cabeza de la iglesia madre, cabeza de Jerusalén. ¿Está claro? Bien. Vamos al otro apóstol Santiago. Santiago el mayor, el hijo del Zebedeo, el hermano de Juan. Los hijos del trueno, ¿no? Lo que le piden a Jesús estas semanas. Bueno, no sé si tienen la posibilidad, les tiro un... yo comento el Evangelio todos los fines de semana en YouTube. Si quieren seguirme ahí en YouTube, lo hago no escrito, sino hablado. Entonces, si lo quieren seguir, no hay problema. Es gratis, digamos, no hay que pagar nada. Y bueno, y estas semanas, ¿por qué lo nombro? Porque estas semanas estaba el problema de los Zebedeos que querían tomar la cabeza de la iglesia, digamos, ¿no? El domingo pasado fue eso, ¿no? Uno a la derecha, el otro a la izquierda, y los otros se enojaron. Todavía tenían ese problema de quién tenía que ser el mayor, ¿no? O quién tenía que ser. Juan tuvo el problema de decir, hay algunos que están expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos impedido. Y Jesús le dice, ¿por qué se lo impiden? Si lo hace en mi nombre, no está mal. Digamos. O sea, ustedes no son los únicos, eso quiere decir. Todo el mundo puede. Bueno, habla de la apertura de la iglesia, está muy bueno, ¿no? Papa Francisco ha insistido mucho en eso. Entonces, estos dos apóstoles, Juan y Santiago, eran los hijos de Zebedeo, ¿no? Este Santiago es Santiago el mayor, que muere entre el 41 y 42 por ahí. Lo asesina. O sea, muere mártir. Y fíjense, le agrego una cosita, que si escuchan el Evangelio del domingo pasado lo van a encontrar. Digo, el comentario. Cuando Marcos escribe el Evangelio, Santiago ya había muerto. Entonces, un gran testimonio para la comunidad, para las primeras comunidades, ¿no?
porque Jesús invita al servicio y a entregar la vida como Él, ¿no? Ahí está la cosa, no en el poder. Y eso es lo que Jesús intenta enseñar a los apóstoles. Yo no vine a traer el poder, vine a traer el servicio. Yo no he venido a que me sirvan, sino a servir y a entregar la vida por muchos. ¿Ok? Entonces, Santiago entiende eso después al final y entrega su vida y muere. Entonces, el que dirige la iglesia de Jerusalén no puede ser Santiago el mayor porque ya había muerto. ¿Sí? Entonces, ¿quién queda? Acá tenemos otro Santiago, el hijo de María de Cleofás, que puede ser el mismo de Alfeo, ¿sí? Y después hay uno más anciano, otro Santiago, que acá lo tengo, déjenme correr un poquito, el padre de Judas, ¿no? El padre de Judas, no de Judas Iscariote, sino de Judas Tadeo. Y es muy improbable que sea ese Santiago que escribió la carta. Entonces, lo reducimos a uno. ¿Quién fue? Probablemente, muy probablemente, y son los exégetas se inclinan por él. Santiago el Menor, el hijo de Alfeo, cabeza de la iglesia de Jerusalén. O sea, el obispo de Jerusalén. Y ahí está la diferencia con Pedro. Pedro era la cabeza de la iglesia. En cambio, Santiago era el obispo de Jerusalén. ¿Cuántas cabezas había de la iglesia en ese tiempo? 2, después del primer concilio de Jerusalén. La segunda iglesia es la manejada por Pablo en Antioquía. Entonces tenemos 2 centros grandes del cristianismo, uno en Jerusalén, con el obispo que era Santiago el Menor, que es el que escribe la carta, y el otro es Pablo, que queda como cabeza de Antioquía, junto con Bernabé, pero Pablo toma la delantera después, ¿no? Unos más inclinados, los de Jerusalén, más inclinados a la evangelización de los judíos, convertidos al cristianismo, y los de Antioquía más dedicados a la evangelización de los gentiles, de los que no eran judíos. También evangelizan a los judíos, pero la misión de Pablo, dada por Jesucristo, era la evangelización de los gentiles. Lucas era no solamente compañero de Pablo, no solamente hacían apostolado juntos, sino que eran muy amigos, muy amigos. Y Lucas era gentil, ¿no? 2/5 del Nuevo Testamento están escritos por Lucas. Y el mejor de los griegos del Nuevo Testamento es el de Lucas, ¿no? Porque era médico, pero no solamente era médico, sino era physician, como dicen en inglés, físico, ¿no? O sea, sabía mucho más que la medicina en ese tiempo, ¿no? De hecho conoce muchísimo, digamos, cuando escribe los Hechos de los Apóstoles y también el Evangelio. Bueno, vamos más adelante. Miren, se salta esto. Déjenme compartirles el otro, porque si no... si no, no... Este está mejor. Por más que no lo puedo abrir, porque como les digo, es un problema entre Google y... Vamos a este. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Sí, sí. Bien, el género literario entonces de Lucas, de Santiago, perdón, de la carta de Santiago, es importante, lo puse acá, porque es un libro sapiencial, interesante. O sea,
es una carta, pero con un sentido sapiencial. Cosa que hay mucha sabiduría dentro. El tema de la fe, el tema de las obras, pero el tema de la lengua va a hablar, el de la lengua, el de hablar. Es muy interesante, muy importante, ¿no? Dice, enfrentar los problemas y ayudar a otros. Esa es la sabiduría que quiere poner. Después, el centro de la carta, que es la fe madura en la acción, ¿no? La fe no solamente pensada, sino obrada, ¿no? Puesta en acción. Es una literatura exhortativa, o sea, mover, es interesante, digamos, o sea, en general la Sagrada Escritura es así. Vos querés seguirme, tenés que hacer esto. Si no querés seguirme, bueno, listo, no hagas esto. Pero si vos querés seguirme, tenés que hacer esto. Es lo que hace Jesús, ¿no? Bueno, eso es exhortar, mover a hacer ciertas cosas. Por eso es tan clara la Sagrada Escritura en muchos casos, ¿no? Por eso Dios es un pedagogo, ¿no? Porque enseña el camino. ¿Cuál es el camino? ¿El del poder? No, el del servicio. Listo, clarísimo. ¿Querés servir o querés el poder? Si querés el servicio, vení, seguime. Si querés el poder, no funciona. ¿Ok? Bien. Bueno, parecidas a las diatribas griegas o las catequesis judeo-cristianas. Esto es importante porque, bueno, los griegos lo hacían a través de, por ejemplo, si han tenido la posibilidad de leer sobre todo la Ilíada, ahí se van, bueno, está el tema de la guerra, pero la guerra está movida por algo fuerte, ¿no? Por una enseñanza fuerte. La conquista o lo que sea. Esas son las diatribas griegas, ¿no? O la catequesis judeo-cristiana también, el tema de la tradición judeo-cristiana, primero la tradición judía, ¿no? Era muy fuerte, y después cuando los judíos se hacen cristianos, también, ¿no? De hecho, las dificultades que hay entre dejar el judaísmo y abrazar el cristianismo era difícil, ¿no? Ya lo vamos a ver en el tema de los falsos maestros, ¿no? Bueno, listo. Vamos adelante. Sigamos. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Bueno. A ver si lo encuentro. Valeria es, me parece, porque aparece el nombre de ella. Ah, ok. Sí. Bueno. Esta es la estructura, la hacemos rápido porque si no, no vamos a llegar al final. Esta es la estructura, después la leen, la estructura de la carta. El centro de la carta es la fe y las obras. ¿No? La fe y las obras, que es el centro de la obra. Pero hay muchos otros temas que son muy importantes. La palabra de Dios que se escucha y la contrapone con el tema de hablar mal, ¿no? Nosotros. Hablar mal no quiere decir que no aprendimos el idioma, no. Quiere decir hablar mal de otra persona, ¿no? Herir a otra persona, ¿no? Es lo que entendimos nosotros como el no matar, ¿no? No matar no con armas, sino con la palabra. Es bastante fuerte, contrario a la palabra de Dios. La verdadera y la falsa sabiduría, ¿no? Lo que impide la vida de la comunidad, la vanidad y la inmoralidad de la riqueza, el tema de la pobreza y la riqueza, contraposición, ¿no? Del tema de Jesús vino por los pobres, ¿no? La vida cristiana y la escatología. Vamos a centrarnos en alguna cosa. Fíjense, la fe y las obras, leemos un poquito, les leo un poquito
Tenemos el capítulo 2, después, déjenme, el capítulo 2, versículo 14 al 26. Fíjense el 14, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe sola sin las obras? ¿No? A eso apunta. No. O sea, para salvarte tenés que tener obras que demuestren la fe que tienes. En el 17, así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. ¿Ven la fuerza que tiene? Él es Santiago, ¿no? El 18. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. Perfecto. ¿Entiendes? Ve que lo van diciendo de distinto modo y con distinta fuerza para decir esto, ¿no? Si la fe no tiene obras, está muerta. Clarísimo. Papa Francisco ha insistido mucho en eso, ¿no? El salir, salgan, muestren, ¿no? Y cuando empezó la pandemia, en la Pascua, o sería antes de la Pascua, en la Semana Santa, dijo, nosotros cristianos tenemos la fuerza que viene de Dios, ¿eh? Entonces tenemos la obligación de llevar esa fuerza a nuestros hermanos que están sufriendo, ¿no? Y eso son obras. A través de la escritura o a través del apoyo, a través de la contención, a través de las obras. Bueno, después el tema del uso de la lengua, fíjense, también es muy fuerte el tema. Si después lo pueden seguir leyendo, digo, lean la carta, está muy bueno. Nosotros muchos lo decimos en risa, pero él lo pone en serio. En el versículo 8, ¿sí? Acá está del 1 al 12, yo he elegido algunos porque si no, no vamos a llegar. Dice, en cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento, está llena de veneno mortífero. Está duro el Santiago. ¿No? Pero es claro, ¿bien? Entonces, después dice, con ella bendecimos al Señor. Miren qué bueno, el versículo 9. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. Por eso insiste en el tema de las obras. Las obras no solamente con digamos, el trabajo, sino la lengua también es una obra. Lo que hablamos, ¿no? Entonces es tiempo de reconciliación, ¿no? No de insultarnos. Bien. Otro, el 14, un textito. Pero si tienes en vuestro corazón amarga envidia, fíjense qué bueno está este texto, amarga envidia y espíritu de contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, si tenés enfermo el corazón, eso. No te jactés, hay que sanarlo, ¿no? Después, pues donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. ¿Le suena? ¿Le suena lo que es lo que estamos viviendo, no? Fíjense, envidia y espíritu de contienda. La grieta, tanto nos llenamos la voz. ¿Qué es la grieta? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Un problema moral? ¿No? La lengua, insultos, maltrato. No nos ponemos de acuerdo.
Fíjense, en cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además, pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Versículo 17. ¿Ok? La palabra en ejercicio de las funciones del maestro dentro de la comunidad. ¿Cómo debe ser? Él habla de la comunidad, pero podemos hablar de la sociedad, ¿no? Es clarísimo. Termina así. Frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz. Está buenísimo. Digo. Está para fundar un partido político con estas palabras para sanar a la Argentina. Pero fíjense, bien, es una carta de sabiduría. ¿Ok? ¿Está claro? Con sabiduría. La fe con obras, sin obras, es cosa muerta. ¿Mm? Entonces, muéstrame tus obras, tanto en el obrar como en el hablar. ¿Mm? Y yo voy a creer que tenés fe. Listo. Vamos a otra carta. Primera carta de Pedro. Magnífica. Yo pongo un texto, en el otro puse la fe. Acá puse la fuerza del Espíritu Santo para la comunidad. Acá Pedro, como cabeza de la iglesia, va a mostrar mucho el tema de cómo sufre la comunidad. Pero a la vez, Pedro hace toda una catequesis positivísima de la fuerza que Dios nos da a través de la gracia. No la voy a leer toda, pero apenas empieza la carta, en el capítulo 1, Pedro hace una catequesis completísima en pocas palabras, en pocos versículos. Del versículo 2 al versículo 9, 10, 11, hace toda una catequesis magnífica. Yo leo algunas, 2 versículos. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Fíjense, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? La Trinidad, que es lo que aprendemos en el catecismo. Él lo hace en pocas palabras, es una cosa magnífica. Dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, la salvación, ¿no? A vosotros, gracia y paz abundante, gracia de Dios, la gracia de Dios que recibimos por la muerte de Cristo en la cruz. Fíjense, recién empieza la carta. He leído un solo versículo, está lleno de sabiduría y de la fuerza del Espíritu. Fíjense, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado. Esa palabra es magnífica. No solamente nos ha salvado, sino que nos ha reengendrado. Esto se va a unir con lo de Juan. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el que engendra? El padre, la madre, engendran, ¿qué cosa? Un hijo, una hija, ¿sí? O sea que si somos reengendrados, nos convertimos ¿en qué? En discípulos, no solamente en discípulos. En compañeros, no solamente en compañeros. ¿En qué? En hijos. O sea que estamos unidos a Cristo, ¿sí? Y a través de Cristo al Padre. O sea que la unión con Cristo es total, somos uno. De hecho, cuando Jesús lo llama a Pablo, le dice, ¿por qué me persigues? Le dice. Y Pablo no estaba persiguiéndolo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos.
¿Por qué Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque los cristianos con Jesús son uno. ¿Se dan cuenta? Pero no uno es, sí, somos todo el mismo equipo. No, no. Tenemos la misma vida. Eso es reengendrar. ¿Y qué vida es? Una vida divina. Entonces, lo que Jesús nos da a través de la salvación es una vida divina antes de llegar al cielo. ¿Vieron qué fuerte? Qué lindo, ¿eh? O sea, nosotros, por eso dice el Papa eso, nosotros tenemos que llevar esa fuerza a los demás, porque eso es lo que nos ha regalado Dios. Somos reengendrados en Cristo. O sea, nos da la fuerza que no tuvieron los judíos anteriormente para poder cumplir la ley. Nosotros sí la tenemos, que es la gracia. Ahí bajé un poco a la teología para poder entender esto. Y después en Juan voy a explicar un poquito más. Bueno, en una herencia incorruptible, ¿quién tiene herencia? Los hijos y las hijas de un mismo padre. ¿Vieron? Que continúa con el tema del somos engendrados en Cristo. Ya no os llamo siervos, sino amigos. ¿No? Y llamamos a Dios Abba, Padre, dice San Pablo. Seguimos. A quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Bueno, después los dejo para que sigan leyéndolo. Vamos, porque este es el primer capítulo de la carta. La carta es magnífica en todos los capítulos, pero voy a hacer énfasis en una sola cosa por el tema de la persecución, ¿no? Que muchas veces nos pasa a nosotros. Y fíjense, no lo he leído en otro lado, excepto en esta carta, cómo San Pedro toca el tema de que no pertenecemos a esta tierra. No lo toca desde el punto de vista negativo, sino desde el punto de vista positivo. No lo he leído en otro lado, sino en la carta de Pedro. Está muy bueno para explicarlo, ¿no? Y para agarrar fuerzas y esperanza. Bueno, el autor, todos los padres de la iglesia coinciden en que fue Pedro, la cabeza de la iglesia, ¿sí? La roca. La roca. En eso no hay problema. Acá está un poco la estructura y sigo un poquito más adelante para no perder tema. El género literario. Esta es una verdadera carta. El otro más parecía una diatriba o una enseñanza de sabiduría, la de Santiago. Esta es una carta dirigida a los cristianos. Pedro, como cabeza de la iglesia, le dirige una carta a los cristianos. ¿Sí? Es una verdadera carta. Dentro de la carta encontramos elementos tradicionales, catequéticos, lo que yo dije al principio, la catequesis, y litúrgicos también. Después, una tradición primitiva, el comienzo de la iglesia. Ahí hay una riqueza importante porque ahí nace la iglesia, ¿no? Nace en las obras, con estas personas, con Pedro, Santiago, los discípulos de ese tiempo, los que murieron digamos, que fueron muertos por los leones, ¿no? O sea, si tienen la posibilidad de ir a Roma, ir a las catacumbas y todo eso es una cosa impresionante. Cuando estuve en Roma estudiando, me encantaba ir al Coliseo a rezar, ¿no? Está muy, muy cuidado, muy lindo, pero al entrar ahí vos decís, wow, acá está lleno de mártires, ¿no? Y bueno, ese era el tiempo de ellos, de Pablo, todos dieron la vida por eso. Pero también hay una positividad en todo esto, ¿no? Que es lo que quiero que ustedes saquen, ¿no? A él lo llaman
el Mateo de las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? A Pedro. Porque él les habla principalmente a los judíos convertidos al cristianismo, lo mismo que hace Mateo, ¿no? Bien, vamos, después de leer esto, vamos a esto. Ser testigos de Cristo en el mundo, esto es importante. Testigos, ¿sí? Testigo en griego significa mártir. O sea, el testigo no solamente da ejemplo, sino da la vida. Bueno, fíjense estos puntos que toca en la carta, después la pueden leer con detalle, pero acá, en el primero, que es en el que me quiero detener unos minutos, dice, la caracterización de los cristianos como forasteros y peregrinos. ¿Mm? ¿Es la misma cosa, forasteros y peregrinos? No. No en lo que va a explicar Pedro en esta carta. Estas dos palabras son muy importantes por lo que están pasando los cristianos. Los cristianos en este tiempo de Pedro, de hecho él va a morir mártir, junto con Pablo, las dos cabezas de la iglesia, uno de la iglesia de Jerusalén, digamos, de la iglesia total, digamos, y el otro de la iglesia de Antioquía. Bueno, forasteros y peregrinos. Y él lo pone de un punto de vista positivo, porque la gente, claro, estaba con miedo. ¿Con miedo por qué? Porque los que vivían en Jerusalén y que no eran, o en Roma, y no eran romanos, ¿sí? No tenían derechos. No tenían derecho a tener una tierra, no tenían, bueno, si era judío, no tenían derecho a casarse con una persona que no fuese judía. No encontraban trabajo, como ahora, si ustedes van a Jerusalén, los cristianos son los más pobres de todo, por eso siempre se hace la colecta anual para Semana Santa, para llevarle plata no solamente a los franciscanos que cuidan la Tierra Santa, sino a los cristianos que viven ahí, porque cuando se enteran que son cristianos no le dan trabajo. Entonces, esa es la situación, aparte del tema de la guerra, ¿no? Hay muchos que han muerto incluso inocentemente, porque cada tanto cae una bomba o alguno entra con una ametralladora y mata a alguien. Yo cuando fui a Jerusalén justo había un loco que había tirado y le había pegado a un fraile en la pierna, ¿no? Bueno, y donde fuimos a Canaán, a visitar a Canaán, enfrente hay un negocio donde te venden el vino de Canaán. Los dueños tienen una foto de un franciscano en la puerta y nosotros le preguntamos quién era y dice nuestro hijo. Y dice, ¿dónde está? Lo mataron, ¿no? Entonces, digo, se repite la historia. Entonces, lo que hace Pedro, dice forasteros y peregrinos, ¿no? Acuérdense que nosotros vamos caminando, eso es lo que dice Pedro, ¿no? Ahora voy al capítulo 2. Capítulo 2, fíjense, en el versículo 1 dice, rechazad por tanto toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de maledicencias, ¿no? Dice Santiago. Y fíjense en el 7. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, miren qué bonito, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon. En piedra angular se ha convertido. Esto es importante, esto es positivo. Lo que ustedes creen es la piedra angular.
no esto pasajero, sino a Cristo, piedra angular. Es más fuerte de los que no creen, que los que no creen. Dice, en piedra de tropiezo y en roca de escándalo se ha convertido, ¿no? Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados, ¿ves? Entonces, dice, pero vosotros sois linaje elegido, después de que había dicho que son reengendrados, ¿no? Linaje elegido. Sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz. Y termina. Vosotros, que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios, ¿sí? De los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Y entonces ahí traspasa la patria en la patria de Dios. Nosotros, es lo que dijo Dios, le dijo a Dios al pueblo judío. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pero pueblo, la traducción del hebreo es familia. Vosotros seréis mi familia. Y entonces dice, ustedes son forasteros y peregrinos en esta tierra de los que no creen. Pero en la otra, ustedes son los elegidos, los reengendrados, los hijos. Entonces, no tengan miedo. ¿Se entiende? La fuerza. Entonces, los deberes de los cristianos, hagan lo que ellos les dicen, porque ustedes están de paso. Son peregrinos. Sí, son forasteros porque los tienen como alguien que no pertenece a ellos. Sí, está bien. Pero son peregrinos, van de paso. ¿Se entiende la diferencia? Son forasteros. O sea, ellos no los reconocen como parte de esta tierra. Sí, está bien. Porque ustedes son peregrinos, van pasando. Entonces van a sufrir, sí. Y eso no lo sabemos. Acaba de morir Santiago. Pero tenemos la fuerza del Espíritu, ¿no? Dios está con nosotros. Entonces, los deberes de los esclavos cristianos, ¿no? Eran como esclavos porque eran considerados como esclavos, son libres, ¿no? San Pablo va a decir en Gálatas 5:1, para la libertad Dios nos ha hecho libres, ¿no? Entonces, los deberes de los cristianos en general expresa las persecuciones, ¿no? Ahí San Pedro no es ajeno a que somos perseguidos, pero él dice, no sea problema, vamos de paso. Ya vamos a llegar a nuestra patria. ¿Se entiende? Es un mensaje positivo y que tiene la fuerza de vivir por encima de todos los que querían matarlos. Por eso muchos se entregaron la vida por los demás sin problema. Pero necesitan la gracia de Dios, no lo pueden hacer solos. ¿Mm? Que era lo que le faltó a los judíos. Ya, ahora lo explico con Juan y termino. Esto da para muchos, se dan cuenta, ¿no? Pero entonces, termino con esto. Somos llamados a ser guías. ¿Se dan cuenta? Porque tenemos la sabiduría que veíamos en la carta de Santiago, que Pablo la explica en la catequesis de la carta, que Pedro, perdón, lo enseña en la catequesis y que Pablo lo muestra en los viajes. ¿Mm? Hasta que lo matan. Entonces, ser humildes
¿Por qué? Porque la fuerza viene de Dios, pero luchar por la justicia, ¿no? Porque tenemos la fuerza que viene del Espíritu. Ok, bien. La segunda de Pedro es muy parecida, esto se lo nombro nada más porque si no, no voy a poder hablar de Juan. Es muy parecida a la de Judas, porque habían falsos maestros dentro de la comunidad. ¿Cuál era el problema de los falsos maestros? Primero, la soberbia, y segundo, porque el problema de la carne, ¿ok? Eran licenciosos, ¿sí? Acá habla de los falsos maestros. Entonces habla de una cuestión escatológica. Escatológica tiene dos sentidos. Sentido de que va a haber sufrimiento, pero escatología quiere decir el fin. ¿Mm? Ellos van a morir en el fin, nosotros vamos a ser salvados, ¿sí? Entonces, la doxología, doxo es, aparte de ¿cómo es? Opción, la doxología es la glorificación, ¿ok? Bueno, así termina la segunda carta de Pedro, pero quiero ir directamente a la de Juan. La primera de Juan. Bueno, acá, viste, vieron, reniegan de Cristo, los falsos maestros, reniegan de Cristo, tienen una vida sexual licenciosa y viven en el seno de la comunidad. Entonces son las manzanas podridas, ¿no? Entonces hay que sacarlos. Bien. Juan escribe o sea, Juan el apóstol escribe la primera. Las otras dos las escribe Juan el presbítero. Yo me voy a referir a la primera y a una parte, porque no les quiero quitar mucho tiempo. Y pongo acá el tema del amor a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque Jesucristo da el mandamiento nuevo en el Evangelio de Juan, es donde más se trata, en la última cena, amados los unos a los otros como yo os he amado, y lo da 2 veces seguida. ¿Mm? ¿Por qué lo da 2 veces seguida? Y ahora se los explico. A ver, espero que entiendan, porque es importante esto. Porque él dice, os doy un mandamiento nuevo. Doy. Usa ese verbo, dar. ¿Sí? Es una cosa rara. ¿Por qué? ¿Por qué es raro? Porque si es un mandamiento, yo digo, os mando que hagan tal cosa. No uso la palabra doy como un don. ¿Sí? Y ese didomi es en griego, esa palabra, doy, didomi, en griego, se usa para regalos. Cuando se va a dar un regalo, se usa la palabra didomi, doy. ¿Ok? Y entonces Jesucristo usa esa palabra. Os doy un regalo, como si dijera. 2 puntos. Amados los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y dónde está el regalo? Si me está dando, me está diciendo lo que tengo que hacer. ¿A dónde está el regalo? Bueno, el regalo está, y acá está la sorpresa, Jesucristo dice, amados los unos a los otros como a vosotros mismos, no, como yo os he amado. ¿Podemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó? Así sin nada. No, imposible. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Oh, yo les puedo decir, amados los unos a los otros como yo amo a mi mamá. ¿Lo pueden hacer? No, si ni la conocen, amigo. ¿Entienden? Entonces, pero hay una sola opción, que ustedes puedan amar a mi mamá como yo la amo.
¿Cuál es la opción? Que yo les regale, ¿qué cosa? Mi corazón. ¿Se entiende? Entonces, voy a Jesucristo. Amados los unos a los otros como yo os he amado. Pará, Jesús, no podemos amarnos los unos a los otros como vos nos amás porque vos sos Dios. A no ser que nos des la vida divina, tu corazón, el Espíritu Santo, que era el reengendrado que habíamos escuchado, ¿se acuerdan? Por eso yo dije, voy a unir la carta de Pedro con la carta de Juan. Somos reengendrados, dice Pedro. Y ahora Jesucristo dice, amados los unos a los... Juan dice, amados los unos a los otros como yo os he amado. Juan lo dice en la carta, lo pone en práctica. Toda la carta, la primera carta de Juan habla de esto. Del mandamiento nuevo, del amor de Dios. Entonces, os doy un mandamiento nuevo. ¿A dónde está el regalo? Os doy el amor con el cual se tienen que amar. Ahí está el regalo. ¿Se entiende? ¿A dónde está el amor? En el Espíritu Santo. Es divino. Nos lo tiene que dar. Y ahí está lo que yo les decía. Nosotros tenemos la fuerza para ayudar a los demás y para ayudarnos a nosotros mismos. ¿Dónde está? En la gracia, en el amor, que no es un amor, como dice San Agustín, es un amor distinto. Hermosa la palabra, distinto. Es el amor de Dios, ¿no? Y por eso la palabra que usa es una palabra que se había dejado de usar y en el Antiguo Testamento casi no se usa, que es la palabra ágape, para amor. Ágape ahora es sinónimo de amor cristiano. ¿Cuál es el amor cristiano? El amor que nos da el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, seréis juzgados en el amor, dice San Juan de la Cruz al final. Entonces, Jesús nos va a hacer un montón de preguntas, quizá cuando muramos, pero la más importante de todas es esta. ¿Qué hiciste con el amor que yo te di? Por eso, Jesucristo en el Evangelio de Juan lo pone 2 veces. Os doy un regalo, hacelo. Entonces, lo repito con las palabras que están en el Evangelio. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Como yo os he amado, ámense los unos a los otros. O sea, háganlo. Una vez que le di el amor, ustedes pónganlo en práctica. ¿Se entiende? Es una cosa espectacular. Y es una cosa magnífica. Bueno, Juan dedica esta carta a eso. Es la carta del amor, ¿no? Pero no es un sentimiento, es el amor al prójimo. O sea, mirad cómo se ama, decía, ¿no? Los primeros cristianos. Entonces, eso es lo que Jesús vino a traer. No que nos peleemos, no que yo tengo más verdad que vos y que vos y que yo soy más capo. No está ahí la cosa. No. Por eso, cuando él entra en la sinagoga y habla el libro para leer lo del profeta Isaías 61, él dice, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado ¿para qué? ¿No? Para liberar, para sanar, ¿eh? Sanar los corazones afligidos, liberar a los que están esclavos, ¿eh? Ayudar a los pobres. ¿Ven cómo tenemos que hacerle caso a los papas? Los últimos papas desde Juan 23 nos han dicho, vuelvan al Evangelio, vuelvan al Evangelio, vuelvan al Nuevo Testamento.
Porque muchas veces perdemos este espíritu. Sabemos un toco de teología, de catecismo, pero no de la Biblia. Y las palabras, ¿no? O sea, la teología se enriquece y se fortalece con la Biblia. Bueno, quiero... Después vean la carta trae un montón de palabras que están muy relacionadas con el tema del amor, ¿no? Y que son muy fuertes en Juan, ¿no? La vida, la luz, el amor mutuo. Esto es importante, el amor mutuo. ¿Saben que Aristóteles, en la Ética Nicómaco, en el capítulo 9 creo, o el 10, 9 o 10, dice que la amistad es esencial al hombre. La amistad es esencial al hombre. Y el amor mutuo del que está hablando Jesús es la amistad. O sea, debe ser mutuo el amor, no de una parte. ¿De qué culpa tengo si el otro no me ama? Bueno, tratemos de, no nosotros, el otro tiene que tratar de amarnos, ¿no? El amor es dado entonces. Esto es lo que yo le estaba diciendo. Con estos nos convertimos en testigos del amor. Y hijos, y hijas en Cristo. ¿Se entiende que somos Cristo? Eso. San Pablo es muy, no San Pablo, San Agustín es mucho más, ¿cómo diría? Atrevido. Él usa una palabra que está espectacular. Y dice, nos convertimos en dioses. Wow, no lo había leído nunca. San Pablo, sobre todo en el Tratado de la Trinidad, cuando habla del Espíritu Santo y habla del amor, es muy atrevido. Atrevido en buen sentido, ¿no? En la fuerza que Dios ha hecho de nosotros, ¿no? En el hombre nuevo, como dice San Pablo. Bien. No quiero detenerme más. Las últimas dos cartas las escribe Juan el presbítero, que era un anciano, ¿no? Y también pelea contra algunos falsos maestros, o él los llama los anticristos, ¿no? Quiero terminar con esta frase. 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. ¿En qué? En que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros, le falta una palabra, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Él nos amó primero, ¿no? Y por eso nosotros tenemos el amor que Él nos dio. Este es el mandamiento nuevo. Esta es la nueva y eterna alianza. ¿Cuál es la alianza? La alianza ya la había hecho Dios, pero en Jesucristo se firma la nueva y eterna. Ya no va a haber otra. ¿Y cuál es esa alianza? Fíjense, en el contrato, ¿qué pasa en el contrato? Yo firmo un contrato y digo, yo voy a hacer tal cosa en tantas horas y vos me vas a pagar tanta plata. Es un servicio, ¿sí? Pero en la alianza es yo me doy a vos y vos te das a mí. Eso pasa en el matrimonio, por ejemplo. Es una entrega total. Entonces Dios firma una alianza con nosotros, o sea, nos hacemos, como dice San Agustín, nos hacemos dioses. ¿Se entiende? No que nos convertimos en dioses, sino que Dios nos da su vida.
y nos convertimos realmente en hijos en Cristo. Bien, buenísimo. Aquí termino. ¿Alguna pregunta? ¿Les gustó? Nos falta tiempo, vamos a seguir charlando, pero no quería dejar de hablarles de estas cartas católicas que son magníficas realmente. Muy, muy lindas. Buenísimo. ¿Alguna preguntita? Pueden habilitar los micrófonos si quieren. Muy linda, muy clara la explicación. Se entendió muy bien Bueno. lo que quiso explicar. Me encantó. Tiene mucha relación, cómo se relaciona una cosa con la otra, ese círculo. ¿Sabes Está qué, bueno. La Julieta? explicación. El tema de la alianza es el centro de la Biblia. Si uno entiende el tema de la alianza, entiende toda la Sagrada Escritura. Porque es el plan de Dios, ese es el plan. Sí. Sí, esa entrega. Ese es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan? Y que nos unamos a Él. Eso es lo que Él ha intentado desde Adán y Eva hasta Jesucristo, y como nosotros vivimos en Jesucristo, va a ser hasta el fin del mundo, ¿no? Claro. Entonces, no es tan complicado. Es complicado hacerlo porque... Sí. Tenemos otros impedimentos en el medio. Claro. Pero increíble. Esta es una cosa Sí. preciosa, ¿no? Sí. Y la fuerza que tiene la palabra de Dios es increíble. Sí, como que hoy en día también falta la explicación esta de desmenuzar el Evangelio. Como decir, nos quedamos en la catequesis y en palabras que nos dijeron y repetimos eso, pero en realidad está bueno esto que dijiste, volver al Evangelio, porque ese desmenuzar bien las palabras y volver a darle sentido, es como que nos ayuda más a nosotros, a la vida propia, ¿no? A volver a Cristo y a volver a encauzarnos. Sí, ¿sabes Por qué? lo menos a mí me pasa. En Roma tenía un profesor que dijo algo que no me olvido nunca más. Él dijo lo siguiente: los que, digamos, los que escriben la Biblia, o ahí está, los personajes de la Biblia son tres, ¿no? Tres personajes importantes. Uno es Dios, que es el que dice la palabra. El otro es el escriba, el que escribió la Sagrada Escritura. Y el otro somos nosotros, Claro, que que leemos la Biblia. Claro. Y en el medio de los tres está el Espíritu Santo. Entonces, cuando vos lees la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo guía la palabra para que te ayude a vos personalmente. Quizás yo dije un montón de cosas y yo creía que te estaba ayudando con ciertas cosas que dije, pero quizás te estaba enseñando, te estaba ayudando con otras. ¿Entendés? Eso no lo sé. Sí, sí. Los personajes, acordate de eso, los personajes son tres. Tres. Exactamente. Dios, el escriba, el agiógrafo y nosotros. ¿Quién lo lee? Quien la lee. Por eso el Espíritu Santo te guía. Y a mí me encanta siempre poner los textos porque ahí habla el Espíritu, ¿no? Por eso es palabra actual, por eso siempre Claro. nos tiene que interpelar. Por eso es actual y de vida. Tal cual. Miren, les tiro, le dije los de los profetas, porque el secreto de los profetas, lo que Dios quiere con los profetas, los últimos profetas, es la vuelta a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en la pandemia? La vuelta a Él. La vuelta a Dios. Sí.
Vuélvanse. No pedir perdón, No. como el hijo pródigo, ¿no? Que intentó decir algo y dice, cállate, que vamos a celebrar. Claro. Ese es Dios, ¿no? Primero volvamos, después arreglamos. Sí, Después arreglamos. Dios hace la obra. Es que ya lo hizo. Claro, y O sea, ya murió Cristo por todos. tal cual. Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? Y de buscar a Dios para que nos ayude. A mí me gustan mucho las palabras del Antiguo Testamento que te llevan a recostarte en Dios, ¿no? Bueno, el Salmo 23, que todos lo conocemos, el amor, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas. Pero también falta, el Señor es mi escudo, el Señor es mi fortaleza. Esos salmos que son tan lindos, digamos, y que nos usan y que nos sirven para esta época, ¿no? Sí. Yo tuve COVID y realmente, no sé si a algunos les pasó, pero claro, te quedas como en el aire, porque no sabes qué va a pasar, tenés que estar encerrado, no puedes salir, digamos, ¿dónde está la vida? Digamos. Y ahí lo encontrás a él, ¿no? Siempre buenísimo, ¿no? Es como Valeria decía, ¿no? Es actual. Y si no es actual, algo está mal. Es actual, tiene vida. Yeah. Después van a encontrar un montón de relación con la vida, con la sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Qué es lo que los políticos tienen que hacer? Está escrito en la Biblia, pero clarísimo. Estamos muy embarullados con otras ideas de los medios que abocan a distraernos, ¿no? A corrernos del foco, sí. me parece. Cualquier medio, porque Sí, cualquiera. Porque exageran. Es Bueno, como que hay un mensaje central que se distribuye a través de los medios para corrernos del foco, que sería, bueno, la palabra, ¿no? cuando estuve enfermo, dejé de ver la televisión. Porque me hacía mal. Porque nadie habla de la post-pandemia. Nadie habla. Yo tengo muchos amigos que están depre. Sí. No sé, ustedes deben tener. ¿Entendés? Y son buenos, son cristianos. Sí, pero uno de los miedos es peor que creo que peor que la misma enfermedad, me parece, porque el miedo cuando invadió a una persona la desenfocó completamente del amor, de la verdad, de la vida, de disfrutar, Mira, ¿no? Completamente. mira el libro que me compré, ya que estabas hablando de eso. Administra tu miedo, claro. Este está muy bueno, se los aconsejo. Ese el monje Anselm Grun. Administra los miedos. Y lo explica el tema de los miedos con hechos de Jesús. Cómo Jesús ha sanado los miedos de las personas que se acercaban a él. Está hermoso el libro. Es chiquito, chiquitito. Ahora es carísimo todo, pero bueno, si lo consiguen, a mí me hizo mucho bien, ¿no? El miedo paraliza, ¿no? Eso. Él pone el ejemplo, les tiro para no espolear el libro, pero él pone el ejemplo, dice que paraliza. ¿Vieron? ¿Se acuerdan del hecho del Evangelio cuando
cuando le llevan al enfermo en la camilla, el paralítico, o el paralítico que no se movía, que lo llevan, y los amigos lo entran por el techo. ¿Sí? Bien. Sí. Jesús, ¿qué le dice? Y está buenísimo, yo nunca había reparado. Jesús, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. No le dijo, te sano, estás sano, levántate y vaya. No. ¿Por qué? Porque estaba paralizado. Su problema no era la enfermedad. No era esa la enfermedad, el tema de estar en la camilla. El miedo. Sino el miedo a no ser perdonado. Por eso lo llevan los amigos. Claro. Claro. Ve y no peques más. Está bueno eso, ¿no? Está bueno, sí, sí. O sea, No lo había visto así. yo tampoco. Yo tampoco. Yo cuando le digo, claro, Jesús no le dice, digamos, te sano, levantate, andate, no. Tus pecados han sido perdonados. Igual que a la que querían apedrear, ¿no? A la pecadora. No le dijo, viste que sos re pecadora, ahora quieren tirar piedra. No dijo eso. No. Le habló a la gente. El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Y yo pienso en esto, lo leí creo una vez. La alegría que debe haber tenido esa mujer. Mujer, nadie te condena, le dijo. Yo tampoco. Yo tampoco. La alegría que debe haber tenido esa mujer en ese momento. No porque no, también porque no le iban a pegar un piedrazo, pero sí. El tema de... Bueno, no lo quiero entretener mucho más. Espero que les haya gustado. Acuérdense, yo mañana voy a habilitar ese foro donde ponen ustedes la fotito. ¿Ah? Y yo le voy a poner aprobado. ¿Sí? Bárbaro. Y los que no pudieron venir y todo eso, yo voy a poner una actividad compensatoria. Ustedes no la tienen que hacer. Bárbaro. No las tienen que hacer porque estuvieron en clase. ¿Alguna pregunta más o estamos? Profe, yo quería hacerle una preguntita. Sí, dime. Por ahí es una burrada, ¿no? Pero cuando hablamos de la vida licenciosa que llevaban algunos de la comunidad, ¿tiene algo que ver con la tendencia filosófica que era el epicureísmo? Sí, a ver, voy a dejar de compartir, así te veo. No tengo, sí. Ah, Clara. Sí. Profesor, disculpe, me retiro porque tenemos clase de misterio de Dios. Sí. Vaya, nos vamos. Saludo al padre. Gracias, adiós. Nos vemos. Adiós. Sí, los que tengan que irse, vayan. Digamos, no, gracias. Yo también tendría que irme, pero quiero escucharlo, profe. Bueno, habían dos corrientes, ¿sí? El estoicismo y el epicureísmo. Eso entró bastante con el tema del gnosticismo, ¿sí? No se sabe bien si fue en el tiempo de Juan, pero sin duda que al principio de la iglesia estaba ese pensamiento. Que era un pensamiento filosófico estoico, teóricamente tendría que haber sido dejar las cuestiones licenciosas, pero vos viste que muchas veces en estas cosas hay debilidades, y entonces muestran una cara y en definitiva hay dos caras en ese problema, ¿no? Eso es primero. Y después el tema de la fe. Por eso Santiago hace énfasis en las obras y la fe, pero Pablo hace más énfasis en la fe. No es que se contradicen, sino porque habían judíos que hacían más énfasis
en el tema de las obras antiguas, de la ley antigua que ya había terminado. Entonces dice, ahora la fe salva. No hace falta ofrecer sacrificios de animales y circuncidarse. No. Esa fe, esa ley murió. Ahora queda la fe. Bien, entonces, después entra todo este tema de movimientos, bueno, con los, ¿cómo es que se llaman estos? Los corintios. ¿Qué había en el tema de los corintios? Y había soberbia. Pues. San Pablo se enoja con ellos, le escribe 2 cartas y se cree que ha habido una tercera carta que se perdió, ¿no? Pero le escribe por eso, porque ellos se creían lo máximo, porque tenían dones y cosas. Y él les dice, yo tengo más dones que ustedes. Y bueno, y le decían que él tenía dinero sin trabajar, y entonces ahí él les dice, yo tengo que laburar para poder predicar el evangelio. Que hacía tiendas como el papá le había enseñado. Bueno, digo, el pensamiento filosófico de ese tiempo es ese, el epicureísmo y el estoicismo. Y el estoicismo. ¿Sí? Mezclado con el gnosticismo, que es conocer, o sea, creo a través de lo que conozco, que es contrario a la fe, porque la fe no se ve. ¿Se entiende? No quiere decir que está mal conocer, lo que está mal es lo que ellos quieren hacer, que es un poco guiarse por el conocimiento, solamente, no por la fe. El gnosticismo. ¿Mm? Que tiene que ver, mucho que ver con, ¿cómo se llamaba este movimiento? Judío. Movimiento judío. Que se me fue de la... bueno, ellos empiezan con el tema del gnosticismo. El padre Castellani tiene un libro sobre esto. Y ahora se me perdió el nombre, pero después se los digo. Después se los digo. Pero sí, ese es el problema de los falsos maestros. Ese es el problema de los falsos maestros. Mezclado después con lo de San Pablo, con los judaizantes. Los judaizantes son los que quieren seguir la ley de Moisés y ser cristianos. Que por eso San Pablo es tan duro con los gálatas. Porque les dice, ustedes tan rápido dejaron de seguir el evangelio de Cristo por otro evangelio. Otro evangelio era ese, el de los judaizantes. O sea, querían circuncidarse. Me voy yo. Bueno. Muy bien. Vamos a poner otra clase, otra y otra si quieren. ¿Ah? Gracias, profe. Espero les haya gustado. Ya está grabada, entonces la voy a subir por si quieren volver a escuchar. Hubiera querido tener más tiempo para explicar un poco más. Los invito a leer las cartas estas que vimos. Son magníficas. Muy bien. Bueno. Muy bien. Listo. Muy bien. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Buena profe. semana. Chao. Cuídense. Impresionante todo lo que sabe, profe. Impresionante. Chao. Bueno, adiós. Chao, chao.